buenas tardes a todos. Un placer volver a estar en Asturias. Desde hace ya unos años no visito esta tierra estupenda. Estamos en una época tremenda, una época de cambios decisivos, una época que va a cambiar la fisonomía de Europa y de España para el próximo siglo, y una época cuyos cambios vamos a vivir todos nosotros. Hay cambios que se han producido de forma natural y otros han sido inducidos. Han habido cambios demográficos, cambios económicos, cambios políticos, cambios tecnológicos, y todos ellos nos afectan de primera mano. Hablemos primero de la cuestión económica. La economía está cambiando de forma radical y se está produciendo una crisis, no una crisis como la de 2007-2008, sino un cambio de paradigma. Es un cambio de ciclo. Cada vez más el sistema bancario está concentrado en menos manos. Cada vez más los grandes concerns, los grandes núcleos de empresas se aglomeran en pocas manos. Un ejemplo lo tenéis con la SEAT, la Skoda, la Volkswagen, que son todos una misma fábrica, ¿verdad? Y esto ocurre a nivel empresarial en todas partes. Y sobre todo, cada vez más son menos necesarias las personas, porque el sistema tecnológico actual permite a las empresas producir sin necesidad de personas. Un ejemplo que conoceréis todos: una empresa, una fábrica de coches, utiliza robots. Muchos robots que antes necesitaban 5 o 10 personas trabajando para montar aquellas puertas, aquellos motores. Ahora lo hacen los robots. Pero las previsiones son de que la inteligencia artificial, la robótica y la tecnología moderna haga un lado al factor trabajo. El factor trabajo, que es el factor humano. Por lo tanto, el sistema se está planteando ya de forma seria lo que ellos llaman el ingreso mínimo vital. Hace 10 años lo discutía todo el mundo pensaba que sería imposible y ningún partido estaba de acuerdo en dar dinero gratis a las personas, aunque fuera poco. Pero ahora ya todos se dan cuenta que es que no va a quedar más remedio, porque el sistema actual exige económicamente personas altamente capacitadas con una excelente formación tecnológica y con sueldos de alto standing, grandes sueldos. Y sin embargo sobran las personas que hacían labores pequeñas y sin formación. Este sistema lo que va a implementar, lo que va a empujar, es que el 5% de la población produzca el 100% del PIB, el Producto Interior Bruto. Esas son las previsiones. Es decir, el 5% de personas muy capacitadas van a producir todo lo que necesitemos. ¿Qué hacemos con el resto de la población? Están planteando. Yuval Harari, quizá lo habéis leído, alguno de ellos, uno de estos tecnólogos, pensadores, filósofos de la modernidad tecnológica, judío para más señas, autor del libro Homo Deus, dice que lo que hay que hacer es legalizar la marihuana y darla gratis a las grandes masas, asegurarles un ingreso mínimo vital y entretenerlos. Películas, teatro, lo que quieran, pero entretenerlos. Ninguno de los analistas nos da una respuesta al factor humano. Personas que puedan drogarse cuando quieran, que puedan entretenerse y que tengan un ingreso mínimo vital de 500, 600 euros para vivir como puedan, van a tener problemas psicológicos, anímicos, de autoaprecio formidables. Pensar que ya hoy la mitad de la población de Occidente está medicalizada. El que no se droga toma diazepam o calmantes, pero está todo el mundo bastante tocado del terrao, que dicen, ¿verdad? Con esta nueva situación en la que se tiene en cuenta solo la producción económica, la producción industrial, pero no el factor humano está perdiendo importancia. Ha surgido ahora, y de forma seria, los tecnócratas de Silicon Valley, de Palantir, de PayPal, de Meta, que ellos mismos en su ambiente ven: somos los más inteligentes, dicen ellos, somos los más poderosos, tenemos más dinero que nadie. El sistema democrático actual no nos interesa. Queremos un sistema monárquico, aristocrático, donde solo los mejores, cuidado lo que están diciendo, gobiernen
Y esos serán los insiders. Y luego están todos los outsiders, que somos nosotros. Lógicamente ellos no tocan el tema fundamental. Ellos quieren sustituir al Estado. Sustituyendo al Estado sustituyen la protección social, la seguridad territorial, la historia de dicho Estado y de esa población. A ellos no les interesa la población de los estados, no les interesan los pueblos, ni las naciones, ni su historia, ni si tienes seguridad social, ni si vas a tener jubilación, ni qué vamos a hacer con tus abuelos y con tus padres. Les tiene absolutamente sin cuidado. Entonces ellos no están en contra del orden jerárquico, están en contra del Estado tradicional y aducen: el Estado tradicional no puede absorber todos los cambios tecnológicos que van a tener lugar. Es decir, estas grandes empresas tienen más información sobre ti de lo que tiene tu mismo Estado, suizo, alemán, español, porque saben todo sobre tus cuentas bancarias. Ahora ya insisten, lo decía Bill Gates hace poco, en incluir el sistema sanitario, tu tarjeta sanitaria, qué vacunas, qué enfermedades has padecido, cuándo has ido al médico la última vez, qué te duele, qué aviones hemos cogido esta mañana para venir de Barcelona, qué dinero tenemos. Lo saben absolutamente todo, porque nosotros voluntariamente les hemos dado esta información. Estamos todo el día cabalgando, navegando en internet, dándoles información. Es más, cuando consultáis con ChatGPT y le pedís algo, en realidad le estáis dando información, porque ChatGPT, por mucho que le llamen inteligencia, no es inteligencia, es artificial, pero no es más que un calculador enorme, perfecto, maravilloso, pero de inteligencia no tiene nada, porque no puede diferenciar entre el bien y el mal. Si tú le preguntas a ChatGPT: estoy desesperado, mi novia me ha dejado, estoy desmoralizado, creo que me voy a suicidar, no veo solución, no tengo un piso donde vivir, no tengo sueldo, ChatGPT calcula y dice: ah, pues tiene usted razón, suicídese. Porque él no te va a dar una solución sobre lo que es bueno y lo que es malo. Te va a dar una solución en base a los datos que tú has introducido, que él procesa y te ayuda en esa cuestión. Hay gente hoy en día que pregunta a Grok, que es el otro gran calculador, todo sobre su vida, como si Grok fuese un sacerdote, fuese un psicólogo, fuese una madre, un hermano, un amigo, un camarada de toda la vida. Ni Grok ni ChatGPT va a sustituir el factor humano. Entonces aquí, como veis, tenemos una lucha que es la humanidad tradicional, organizada en pueblos, familias, estados, y la dictadura tecnológica actual. Entendámonos pronto: la tecnología y todo aquello que inventa el ser humano no es bueno ni es malo, no deja de ser una herramienta, como un martillo. Si tú con el martillo clavas un clavo en el tejado de tu casa, el martillo es fantástico. Si le das en la cabeza al portero de tu vecino y le rompes el cráneo, el martillo es fatal. Pero el martillo no tiene culpa de nada. Todo aquello que inventamos es bueno o es malo dependiendo del uso que le demos. Sabemos, por ejemplo, que usando el automóvil, cada día hay mucha gente que no vuelve a casa. Viniendo por la carretera hemos visto un accidente en el socavón de la carretera. Ese señor ya no vuelve a casa esta noche. ¿Habríamos de prohibir el automóvil solo porque hay gente que pierde la vida? El consenso, que es la palabra de moda, nos lleva a decir: sí, pero es tan práctico, lo necesitamos todos, ya sabemos que hay personas que no vuelven cada año a casa a causa del automóvil, pero hemos decidido que lo usaremos. Lo mismo ocurre con la tecnología. Pero eso es solamente uno de los factores. El factor que a nosotros nos afecta primordialmente es el de la gran sustitución demográfica. Ha habido un cambio radical en la concepción del mundo y de la vida en las sociedades europeas occidentales, y todo se basa en el individualismo. Yo soy importante, yo quiero ser feliz, yo quiero viajar, yo quiero tener dinero, tener estudios y pasármelo bien. Lógicamente ha habido una ruptura total con la tradición que decía: primero la comunidad, y tú eres parte de esa comunidad. La comunidad es lo importante, y la comunidad se forma en base a familias casadas que tienen niños. Pero el joven actual ha decidido que no quiere niños. Hablaba esta semana con unos conocidos más o menos del ambiente.
han tenido la fortuna de heredar un piso en Sant Cugat, un buenísimo barrio de Barcelona. De los pocos que todavía heredarán algo, porque las nuevas generaciones no van a heredar nada. Tienen 2 buenos trabajos los dos, de ideas conservadoras. No quieren tener niños. Vivimos bien, estamos bien, tenemos libertad, hacemos lo que queremos, viajamos. Ellos no están pensando en la comunidad, se están mirando el ombligo. Solo piensan en sí mismos. Y cuando tengáis 50 años, que los chicos ya no se van a girar por la calle para mirarte. Te mirarás en el espejo y entonces ¿qué? ¿No tendrás hijos a los que llamar? ¿No tendrás nietos que piensen en ti? Ah, no había pensado en eso. El Estado está quebrado. El Estado no va a cuidarte cuando tengas 70, 80, 90 años. La gente es ciega en su egoísmo. Creo que era San Agustín que hablaba de la ciudad de Dios. Decía que hay 2 ciudades. La ciudad en la que el hombre en su arrogancia y en su prepotencia se enfrenta a Dios y crea la ciudad terrenal. La civitas diaboli, llamaba él. Y luego el hombre que temeroso y amante de Dios crea la ciudad celestial, la civitas Dei, en la tierra. Y esa es la gran discusión de hoy en día. Y nos ha empujado hasta aquí, y he de decirlo, el paradigma que creó en su momento Lutero y después de él Calvino. Sabéis que la doctrina católica dice: no acumules riquezas en este mundo donde el ladrón y la polilla se lo van a llevar, acumula tesoros en el cielo. Fundamental. Los años que estuvo Cristo predicando, su lucha fue esa, porque luchaba contra los fariseos y contra la cultura de las religiones primitivas en Oriente Medio, que decían que había una predestinación. Por ser quien eres y ser parte de este pueblo, tú estás elegido. Te vas a salvar, vas al cielo. Y haz lo que te dé la gana. De ahí la postura de los fariseos, ¿verdad? Calvino hereda esta idea, asumida también de Lutero, y dice: no, la riqueza y el poder es una señal de que estás predestinado. Estás elegido por Dios para ir al cielo. Rompe totalmente la cristiandad y transforma al mundo católico, que era la Europa completa, la cristiandad que se llamaba en la Edad Media, en un hijo adoptivo del judaísmo tradicional viejo testamentario. Y ahí nos encontramos, por ejemplo, cuando llegan a Estados Unidos, todavía hoy la mentalidad norteamericana es: si eres rico y poderoso, estás predestinado. De ahí surge también la doctrina Monroe, que ahora llaman doctrina Danroe, porque Trump va en ese sentido, ¿no? De que Estados Unidos está predestinado a quedarse Canadá, y a quedarse Groenlandia, y a quedarse México, y a invadir Venezuela si le es necesario, porque ellos están predestinados. Es el nuevo pueblo elegido. De ahí que el protestante norteamericano se sienta curiosamente engañado, pero unido al sionismo cristiano y al judaísmo. Todos los cristianos protestantes norteamericanos son, por definición, favorables al Estado de Israel y a Netanyahu, sean cuales fueren los crímenes que comete. Porque en esa idea de los fanáticos del Apocalipsis, dicen: si ayudamos a Israel, habrá finalmente el famoso Apocalipsis y llegará el Mesías de los judíos, que según la doctrina católica será el anticristo. Como veis, todo está entrelazado, porque nos encontramos en una lucha casi teológica, una lucha metafísica, donde todo lo que decidimos en nuestra vida tiene un eco en el más allá, tendrá un eco en el más allá. Pensar que todos estamos aquí un tiempo corto, un tiempo determinado. Si tenéis mala suerte, al salir de aquí os caerá una maceta del 5º piso, y si tenéis un poco más de suerte, acabaréis en el hospital dentro de unos años. Y si tenéis mucha suerte, con 96 años, como Rudolf Hess, moriréis, si no asesinados, en prisión. Pero el fin terrenal es evidente. Entonces yo siempre intento convencer a la gente que lo primero que tiene que hacer es darse cuenta que nuestro paso por este mundo es muy corto, es temporal, es una gota en el océano, es un grano de arena en el desierto. Y estamos aquí para probar, para ayudar a construir la civitas Dei que decía San Agustín. Nos enfrentamos a los demás, a los que quieren crear la civitas
diaboli, la ciudad terrena, en base de poder, riqueza, hago lo que me da la gana. A mí me da mucha pena, es muy triste ver cómo invierten su vida en una meta errónea, porque al final van a pagar caro, primero, su vida en este mundo, que sean despreciados por todos, y luego su alma. Y hace poco, una señora mayor que le preguntan, de 80 años, ¿cómo se siente una señora con 80 años viendo estas fotos de cuando tenía 17, 16, 18 años? Yo soy la misma por dentro, en mi cabeza está la misma voz, está la misma persona. Ese que está hablando dentro de mí es el mismo con 7, con 14, con 30, con 40, soy la misma. Eso sí, me veo que me ha arrugado un poco y el espejo casi se rompe cuando le enseño las arrugas, pero soy la misma. ¿Qué te demuestra eso? Que hay un alma que no es mortal. Hablaba con el padre hace un rato en la comida, este médico catalán, no recuerdo el nombre, que ha hecho investigaciones en torno a las ECM, ¿no? Experiencias cercanas a la muerte. Un médico cirujano. Y él ha podido comprobar la experiencia de personas que estaban clínicamente muertas mientras ellos operaban, y la persona les ha explicado claramente: yo os he visto que me estabais operando, me estaba retirando del cuerpo y os veía, incluso escuchaba lo que decíais, y catacroc, volví otra vez al suelo. Yo estaba muy bien ahí donde estaba, pero volví. Y este médico da conferencias enormes en grandes estadios, y un día el Papa anterior le convocó a una visita y le dijo: ¿cómo hace usted para llenar los estadios, para decir a fin de cuentas lo mismo que dice la Iglesia Católica? Y este médico le dice: porque la generación actual quiere pruebas, quiere que le documenten el porqué. La Iglesia Católica se basa en dogmas, no es malo, pero o lo aceptas o no lo aceptas. Y la gente hoy en día quiere saber qué. Nosotros los médicos les decimos: mire, este señor estaba clínicamente muerto y resulta que ha vuelto. No tiene explicación. Una vez detrás de otra. Y eso la gente lo quiere escuchar. ¿Por qué os hablo de esto? Por el interés que ha despertado ese conocimiento por las experiencias cercanas a la muerte entre una gran masa de población. Quiere decir que está volviendo la vida espiritual de algún modo. Están volviendo las religiones que en realidad no estaban nunca muertas, pero el ser humano tiene necesidad de esa fe, de esa creencia. Es decir, no todo es desesperanza. La cultura portadora de esta civilización cristiana, en este caso en Europa, está desapareciendo. He explicado a esta pareja que me ha dicho que no quieren tener niños. Tengo algunas sobrinas que tienen niños y otras que tampoco quieren tener niños, y cuando hablas con la gente joven, la mayoría no quieren tener niños ni fundar familias. Con lo cual están destruyendo la base fundamental de la tradición de los estados europeos. Pensar que en Barcelona, ciudad, el 50%, no es el 5, ni el 10, ni el 15, el 50% de la población joven de 0 a 35 años ya no es nacida en España. Sus padres ya no son españoles. El 50% de los jóvenes. Ellos son el futuro. ¿Alguien ha organizado la llegada de estas personas? En parte sí. Pero en parte vosotros mismos, al renunciar a tener familia, a fundar familias y a tener niños, les habéis abierto la puerta. Porque el sistema capitalista le tiene sin cuidado la existencia de los pueblos. Lo que quiere es productividad, producción y beneficio económico. Oiga, pero es que yo no quiero. Bueno, pues ahora que España, en vez de 7 niños, como tenía la generación de mis padres, ahora quieren tener 2, 1 o ninguno. Pues esperemos, ya cambiarán de opinión. No, es que no hay tiempo, porque la máquina capitalista necesita elementos de producción que produzcan, necesitamos mano de obra. Ahí tenemos una bomba de relojería tremenda. Sabéis que ahora somos 50 millones en España, pero de esos 50 millones, como mínimo 10 ya no son españoles, no es poco. Pensar que cuando muere Franco en 1975 éramos 36 millones de españoles, pero ya en ese momento el índice de crecimiento demográfico es negativo. La gente se va muriendo más de los bebés que nacen. Por lo tanto, no es verdad que seamos 40 millones de españoles, somos bastantes menos, porque no hemos hecho más que decrecer, y la parte migratoria no ha hecho sino crecer. Hay muchos inmigrantes, hay que decirlo aquí, que se integran
que se convierten de alguna forma en neoespañoles y que deciden quedarse en esta tierra porque les gusta y forman parte de nosotros, pero no es la mayoría. Muchos vienen de culturas lejanas a la nuestra, con religiones no solo diferentes, contrarias a la nuestra, con mentalidades que no se adaptan a la nuestra, y ahí encontramos el cortocircuito de la extrema izquierda, ¿verdad? Las feministas dicen que defienden a la mujer, pero promueven la llegada del mundo musulmán que no respeta a la mujer, que tiene a la mujer bajo la férula del marido y que obliga a matrimonios con niñas pequeñas de 12 y 13 años. Esos mismos políticos odian España, pero todos están deseando gobernar España y vivir del bote y tener sueldos inmensos. Esta izquierda parlamentaria dice que ellos son demócratas y que están en el Parlamento, pero todos los presidentes de gobierno asesinados en la historia de España han sido asesinados por la izquierda, desde el todavía poco aclarado de Prim hasta Calvo Sotelo. El cortocircuito es que ellos mismos están promoviendo el fin de ese mundo verde, ecológico, LGTB, porque lógicamente, aunque se digan defensores de la homosexualidad, están importando una población que no tolera la homosexualidad. ¿Cómo puede acabar eso? Acabará evidentemente mal. Y luego esa masa de millones de personas que hemos importado para hacer los trabajos que los españoles ya no querían hacer, pronto se va a encontrar en mano de obra inútil para el sistema. Pensar que de España se ha ido 1 millón de jóvenes, 1 millón de jóvenes como vosotros se ha marchado de España. 1 millón de los cuales el 65% tenía formación académica superior. Se han ido los mejores y los mejor formados a ganar más dinero a Londres, a Escandinavia, a Alemania o a Estados Unidos. Pero de los millones de inmigrantes que nos han llegado, solo un 16% tienen formación. Un 16%. Tenemos un 84% que no tiene formación alguna. Y de ese 16%, la mayor parte de ellos no trabaja como académico, sino que trabaja limpiando mesas en un bar o en una taberna, porque no le han reconocido el título o porque no hay trabajo para él, en ese sentido. Pero en el momento en que el sistema no necesite estas masas de mano de obra barata en la construcción, en la restauración, en el transporte, en la hostelería, en el turismo, tendrá que indemnizarlos y darles el ingreso mínimo vital, tendrá que asegurarles un techo sobre la cabeza, tendrá que darles comida. De ahí que el gobierno español, el gobierno socialista, dice, bueno, pero España va bien, crece el PIB, pero el PIB de España crece por masa, no por calidad. La productividad ha bajado en los últimos 7 años. Pero como vienen tantos millones de personas que tienen que comer, que van a comprar al supermercado, que tienen que vivir, que tienen que utilizar el transporte, el PIB parece que crece, pero es una cifra irreal. Nos encontramos con un tema económico brutal, un problema de dominio de la tecnología y un problema de sustitución de la población autóctona europea. Pensar que desde la época de los Yamamama eran los primeros indoeuropeos que salieron del Cáucaso, del sur de Rusia, de Ucrania, y se expandieron hacia la India unos, los indoeuropeos del Indostán, y colonizaron todas las planicies de Europa. Desde aquella época, esta raza indoeuropea ha combatido y ha vencido las invasiones de los hunos en el este, las invasiones de los árabes en el sur, las invasiones de los turcos en el Mediterráneo. Todas las invasiones foráneas extrañas han sido expulsadas de Europa. Es la primera vez en 5.000 años que la población autóctona no se rebela frente a estas invasiones y acepta tranquilamente que dentro de 100 años la población existente en los países europeos ya no será la que había en España hace 100 años. Es así, son números. Tal y como está el índice demográfico español actual, de 1.1 por mujer, ves muchas chicas con perros. Hoy me comentaban, paseando por la terraza, ves muchas chicas solas y muchos grupos de chicas hablando solas, quizás son compañeras, estudiantes, y los chicos en otra zona, bebiendo cerveza o fumando. ¿Qué ha pasado con las chicas y con los chicos?
El sistema ha fomentado un odio criminal del hombre contra la mujer, del blanco contra el negro, el odio a la familia, el odio a los niños, el odio al varón, el odio al compromiso. Ahora todo el mundo está a verlas venir. ¿Quién se compromete con una chica que igual un día, si las feministas le limpian el cerebro, se va a quedar con tu coche, con tu piso, con tu cuenta bancaria, se va a quedar con el niño y a lo mejor te meten a ti en prisión? Entonces, los chicos están con miedo. Es un miedo inducido antinatural. A los chicos les han gustado las chicas toda la vida. De hecho, existimos gracias a que vuestros padres y vuestros abuelos decidieron que se querían y que querían que hubiese vida en el mundo más adelante. Esta generación, la vuestra, ha decidido que no, que después de nosotros el diluvio, y no se están dando cuenta de la factura que van a tener que pagar. Han fomentado la píldora, han fomentado el aborto, un crimen brutal. Ya en los estudios de Kissinger de los años 1970 y pico, en la época de Nixon, y luego en el Congreso de las Poblaciones de Egipto en el 94, se decidió que había que promover la reducción de las familias, el aborto, la anticoncepción, de forma que cuando uno se encuentra hoy en día con una Europa que se encoge, que decrece brutalmente, no ha sido casual, ha sido inducido. Lógicamente la comodidad, el aburguesamiento, somos una cultura que podríamos llamar vieja, que hemos perdido el elan natural. Uno puede discutir si es bueno o malo de que un pueblo, una nación, una raza conquiste a otra, pero eso ha sido así en la historia siempre. Los habitantes precolombinos de América vinieron de Asia a través del estrecho de Bering. No había nadie en América cuando ellos llegaron. Y entonces llegaron los españoles, porque había ese espíritu fáustico del hombre europeo siempre de ir más allá, no para hacer daño. ¿Qué habrá más allá de Noruega? Pues se encontraron con Islandia. ¿Y más allá de Islandia qué hay? Pues está Groenlandia. ¿Y más allá qué habrá? Y Leif Erikson llegó a Vinlandia, a Estados Unidos, en época de los vikingos. Marinos irlandeses antes que los españoles. Y cuando aquellos españoles que pensaban que llegaban a Japón o a China se encontraron con América, dijeron: esto es inmenso, volvámonos a casa. No, se pusieron a caminar en medio del Amazonas, miles y miles y miles de kilómetros, unos por las tierras de México hacia Arizona, otros finalmente hasta Argentina y la Pampa y la Patagonia. Es ese elan, ese espíritu que lleva al mismo pueblo europeo, que en el caso de España quedó forjado con la Reconquista. Estuvimos 800 años combatiendo contra el otro, contra el diferente, contra el que no se quería integrar, porque ellos no eran nosotros y nosotros no éramos ellos. Por eso el combate se llevó a cabo hasta el final, hasta las últimas consecuencias. El nuestro era el dios del amor y el suyo era el dios de la guerra, que quería imponerse mediante la guerra. No quiere decir que nosotros no hiciéramos la guerra, que la hicimos y bien hecha, pero evidentemente lo que se trataba en la Reconquista, lo mismo que en la conquista de América, por orden de Isabel la Católica, era evangelizar a los pueblos que hemos encontrado en América. La leyenda negra, como sabéis, nos ha puesto verde. Si queríamos oro, si queríamos chicas, si queríamos matar, asesinar, la orden era clara. Los ciudadanos de la América hispana, la América española, que sería el nombre adecuado, son ciudadanos de la corona como la gente de Segovia, de Teruel o de Valladolid. Sabéis que a Colón lo ordenó volver a América con los indios que había traído esclavos. Y si habéis podido visitar las misiones jesuíticas de Brasil y de Argentina, el trabajo que hicieron allí fue tremendo, de educación, de enseñarles a cultivar la tierra. Piensa que ellos cultivaban el suelo con un palo haciendo agujeros, enseñarles a escribir, comunicarles el evangelio cristiano, lógicamente éramos cristianos, traduciéndolo a su idioma aborigen. Los jesuitas aprendieron los idiomas aborígenes y crearon diccionarios para poderse entender con ellos. Construyeron colegios, construyeron hogares, construyeron universidades, construyeron ciudades. Si vais a cualquier centro histórico de las capitales de Hispanoamérica, son ciudades españolas de la época de la conquista, preciosas. De forma que estos izquierdistas y progres en México, en Colombia, en Argentina, que odian al español, en realidad se odian a sí mismos, porque los españoles estamos aquí. Los españoles que fueron se quedaron allí y forman parte de su carne, su sangre y su cultura y su forma de ser.
Entonces les han inculcado odiarse a sí mismos. A esta situación demográfica terrible, a una situación espiritual tremenda, a una situación económica que nos lleva a unos cambios brutales que será difícil digerir, nos encontramos en una situación internacional también de cambios brutales. Pensar que, he de decir aquí para que nadie se lleve a engaño, ni Trump, ni Putin, ni Orbán, ni Bukele, ni Meloni, ninguno de ellos es de los nuestros, ninguno de ellos es de los nuestros. Pero la política es la ciencia de lo necesario. ¿Qué es necesario hacer? Y el arte de lo posible. ¿Qué es posible hacer? Si ahora salís vestidos con la camisa azul, saludando brazo en alto por la calle, nadie os va a entender. Es como si en el siglo pasado alguien saliese disfrazado de romano por la calle para convencer a la gente que se uniese al partido de los romanos. O alguien se pusiese una peluca barroca como Bach para convencer a la gente que lo mejor era la época de Bach. La ciencia de lo necesario y el arte de lo posible. ¿Qué quiero decir con esto? Estamos en una época de cambios brutales. Pensar que los últimos 40 años, 30, máxime además en los 20 finales, era la imposición brutal del globalismo ideológico, político, mediático y cultural. La agenda verde, la doctrina woke, los LGTBI, el multiculturalismo y la mezcla racial, el gobierno mundial. De repente llega este hombre, Trump, que es un hombre con todos los defectos del mundo, lógicamente. Es parlanchín, es teatral, es poco diplomático, pero hay que reconocérselo. Ha dado un cambio brutal a los globalistas. Ha dicho, no, ahora lo que me interesa a mí es America First. Lógicamente, America First no nos interesa a nosotros como europeos. Lo que está haciendo ha hecho mucho daño a Europa. Para empezar, ya en época de Biden, la destrucción de los canales Nord Stream de gas barato ruso a la industria europea, que nos ha dejado fuera de combate en la competencia económica. Es una declaración de guerra. Destruyen la fuente de alimentación de la industria europea. Con lo cual ahora no solo no tenemos gas barato ruso, sino que lo hemos de comprar a los Estados Unidos a 4 y 5 veces su precio gas licuado. Ya en época de Biden programaron, tenemos un problema de financiación. Pensar que Estados Unidos en época de Reagan, hasta la época Clinton, tenían superávit. Ahora Estados Unidos tiene un déficit tremendo, unas deudas impagables, estructurales, y no tienen liquidez. Solo tienen liquidez con la Reserva Federal, que les imprime aquellos dólares que el gobierno solicita previo pago de interés. Ya el Estado norteamericano en época de Biden planificó, hemos de importar de Europa sus cerebros, sus empresas y su economía. Y así ha sido. Y han programado una guerra de Ucrania y una destrucción de la fuente de alimentación de la industria europea, que ha llevado a que industrias primeras europeas se han ido a Estados Unidos a trabajar, donde se pagan menos impuestos, y que las cabezas más inteligentes se han ido también a Estados Unidos. Hemos hablado del 1 millón de españoles que han huido a otros países por una cuestión de dinero. La industria europea está de capa caída. Pensar que en el año 2000 el coche más vendido en Europa fue el Volkswagen Golf, el más vendido. Motores alemanes, acero europeo, orgullo de la ingeniería europea. El coche más vendido en 2025, ¿cuál ha sido? El Dacia Sandero. Un coche fabricado en Rumanía con piezas de Marruecos, Turquía y China. Hemos pasado de ser la Europa que producía y que el mundo nos compraba a ser los pobres que ya no vendemos nada y que compramos piezas fabricadas en China, en Turquía y en Marruecos. Eso a nivel gráfico os da una idea de cuál es la situación. La industria europea está de capa caída. No quiero describiros cómo está España porque ya lo conocéis. La industria española ha sido desmantelada desde la época de Felipe González. La agricultura está siendo liquidada lentamente. A pesar de las protestas de los campesinos españoles, se ha firmado el Tratado Mercosur, que supone que los productos de Perú, Bolivia, Colombia y otros países de Hispanoamérica
pueden llegar a Europa. No somos competitivos. Los sueldos en Hispanoamérica son otros. Las condiciones laborales en Hispanoamérica son otras. Y sobre todo, las exigencias sanitarias y fitosanitarias son otras. Pero al campesino europeo se le exige que cumpla con todas las exigencias sanitarias y de calidad de sus productos. Tiene que pagar gasolina cara, tiene que pagar sueldos decentes. Es el fin. Y sin embargo, el gobierno de Bruselas, la Comisión Europea, sigue adelante, a pesar de las protestas. El agua en España, las grandes empresas de agua están siendo vendidas a empresas internacionales. La pesca ha sido acorralada y ahora solo se les permite pescar algunos meses del año. El resto del año tienen que estar aparcados en los puertos los pescadores. Es decir, estamos viviendo el desmantelamiento total y completo, consciente y programado de Europa. Demográficamente estamos desapareciendo, económicamente cada día pintamos menos y ya ni siquiera la industria primaria, la alimentación. Si un día fallan los barcos que vienen de América o no vienen aviones, ¿de qué comeremos? Hay que ser como mínimo autárquico en lo esencial. Y políticamente, hoy Europa no pinta nada. Primero, no tenemos un líder. Podemos discutir lo que queráis sobre Xi Jinping en China, Putin en Rusia o Trump en Estados Unidos, pero es evidente que son tres líderes. Son líderes para su nación. Lo mejor que le podía pasar a la China industrial, moderna, potencia económica actual, es tener a un líder como Xi Jinping que nadie discute, que lo que programa se hace. Y lo mejor que le podía pasar a una Rusia a la que le han escupido en la cara, a la que le han cerrado las puertas los europeos, que ha sido engañada por los Estados Unidos y por la OTAN, es tener a un líder como Putin, que ha dicho: hasta aquí hemos llegado. Nosotros nos hemos retirado, vosotros no, nos habéis mentido siempre, hasta aquí hemos llegado. Sufre el pobre pueblo ucraniano, es cierto, pero Rusia necesitaba un líder y lo tienen. Y después del desastre de los demócratas y de Biden, este anciano medio chocho que no sabía lo que se hacía, ha llegado un hombre que no era ni demócrata ni republicano, no viene del mundo de la política, viene del mundo de las finanzas, de la empresa, de la construcción, y da un puñetazo sobre la mesa. Dice: nos borramos de la ONU. Imagínate, borrarse de la ONU. Nos borramos de la Organización Mundial de la Salud. Nos borramos de 66, se han borrado de 66 organizaciones supranacionales, pero no sirven para nada y nos toman el pelo. ¿Qué nos interesa a nosotros de ese discurso? Ha discutido la Agenda Verde. Esa Agenda Verde ha dicho: va a destruir Europa, y es así. Aquí nosotros, idiotas, vamos comprando molinos de viento a China, los ponemos, mientras los demás países, China, que nos vende los molinos, funciona con energía nuclear, al igual que Estados Unidos. ¿Qué nos interesa de su discurso? Que ha dicho: no a la inmigración, se acabó. Absorberemos a la inmigración que necesitemos, pero promoveremos, y han promovido, la familia tradicional de hombre y mujer. Han discutido la agenda LGTBI y la ideología woke. Ha declarado recientemente en Davos, si es cierto o no, yo no lo sé, que por primera vez en 50 años en Estados Unidos tenemos una inmigración viceversa. Más inmigrantes que se van que se quedan. Lógicamente han cogido miedo, porque como los están echando, los ilegales, ¿verdad? Y creo que vale la pena que leáis, si podéis, el discurso del vicepresidente Vance en Navidad, donde dice claramente, dice: los últimos gobiernos norteamericanos han enfrentado a los norteamericanos, hombre, mujer, blanco, negro, rico, pobre. Todos somos de una misma nación y el fundamento de esta nación es la cristiandad. Todos somos cristianos. Esto es un golpe, una bofetada en la cara a los globalistas, a los izquierdistas, a los progres. De hecho, los progres todavía están temblando de estas decisiones. Yo no discuto si este señor tiene bien la cabeza o no. Estoy discutiendo que para Estados Unidos está haciendo lo mejor que puede. Está haciendo pagar a los europeos, está importando la mano de obra capacitada europea, está importando las industrias europeas, está paralizando la inmigración de personas poco calificadas y quiere la gente calificada. Ha intentado dominar la Reserva Federal, pero no lo ha conseguido por el momento. Y su discurso, de alguna forma, es
una marcha contraria a la globalización. ¿Cómo acabará eso? No lo sabemos, pero es evidente que lo de ayer ya no existe. Ahora existe una China poderosa, una Rusia que ha resistido el embate, un Estados Unidos que sigue teniendo suficiente poder y una Europa en decadencia. Una Europa sin líderes, una Europa discutida entre todos ellos, una Europa que se viene abajo en todos los sentidos, y ha tenido que ser Vance, el vicepresidente, y ha tenido que ser Trump el que diga a los europeos: estáis destruyendo vuestras ciudades, solo hay que ir a ver las capitales, París, Londres, Berlín, es un desastre lo que estáis haciendo. Que él tenga que decir a los europeos: os estáis suicidando. Habla tanto a favor de Trump como en contra, en este sentido como menos, como en contra de los líderes europeos. No es una situación fácil, sobre todo vosotros los más jóvenes. Yo recuerdo cuando empecé a dar conferencias, daba conferencias delante de veinteañeros, y ahora lo doy delante de jóvenes que tienen 50 ya. Entonces se consideran jóvenes, pero ya no lo son. Quiere decir que el reloj biológico hace tic-tac, y ese reloj biológico nos va a dar un tiempo más, pero no mucho más. Amigos me dicen: bueno, pero la Europa blanca no va a desaparecer. ¿Y por qué no? ¿Quién nos ha prometido que no va a desaparecer? ¿No desaparecieron los dinosaurios? Y los hemos encontrado fósiles, ¿verdad? Dice que han habido 5 extinciones. ¿No desapareció Grecia? ¿No desapareció Roma? La Atlántida, si es que existió. Vivimos un poco en un sueño de los últimos 60, 70 años de opulencia, donde hemos vivido bien económicamente, donde hemos vivido bien socialmente, pero esto se acaba. Hay que combatir el nuevo totalitarismo, primero. El totalitarismo tecnológico, el totalitarismo de Estado, pensar que la Unión Europea, sabedora de que la población cada vez le es menos leal, está imponiendo la censura cada vez mayor. Sabéis que en Inglaterra, el país de la libertad desde hace un siglo, a las 5 de la mañana se presenta la policía en tu casa y te tocan a la puerta porque has enviado un mensaje por WhatsApp quejándote de los pakistaníes que violaban niñas de 14 años durante 20 años. Esos pakistaníes siguen por la calle, pero el británico que ha comentado en WhatsApp: estoy hasta el gorro de la inmigración extraeuropea, la policía la ha venido a detener a las 5 de la mañana. Esta es la situación real. Suena un poco a lo que pensaban los rusos en San Petersburgo en la época de Yagoda. Y recuerdo, no sé si era Solzhenitsyn, que decía: si los rusos, cuando la policía secreta de Yagoda llamaba a la puerta, se hubiesen rebelado, habría habido víctimas, pero no habrían podido hacerlo. Pero nadie se rebeló. Y Yagoda llevó a cabo una limpieza humana brutal contra los enemigos del sistema. Todavía no están limpiando en Europa, pero la censura existe. Sabéis que los medios tecnológicos, en WhatsApp, en YouTube, en todos los medios a los que podéis llegar, existe censura. Es increíble, pero yo cada vez oigo más en YouTube que cuando tienen que mencionar al señor de la Segunda Guerra Mundial le llaman el señor del bigote. Digo: ¿pero cómo que el señor del bigote? Yo ya sé de quién hablan, pero la gente no sabe quién es. O el pintor austriaco. Digo: ¿pero que se han vuelto locos? Y es que los algoritmos en YouTube, por cierto, el responsable de la censura y de los algoritmos de YouTube vive en Israel. Eso es una información colateral. La gente se autocensura a ellos mismos, porque saben que el algoritmo y el señor con la kipá en Israel, no solo el señor, el pintor austriaco, cuando quieren hablar de vacunas, pues hablan del mejunje, del pinchazo, pero la palabra vacuna no aparece por ninguna parte, porque toda la población europea sabe, ha asumido que es una palabra tabú, prohibida. ¿Qué hacer? Hay que transformarlo todo. Pero no penséis que vosotros, nosotros, podemos transformar el mundo de un día para el otro. Este proceso que ha llevado a cabo desde los últimos 200 años, desde la Revolución Francesa, con gran influencia de la subversión protestante de Lutero y Calvino, lógicamente, y luego de las fuerzas oscuras que en las tinieblas trabajan contra la cristiandad europea, que tienen poder. Chabad Lubavitch será un concepto para vosotros. Están en todas partes.
no tienen un poder, no tienen tanques, no dominan un banco concreto ni una nación concreta, pero están en todas partes. Y en todas partes, en todos los colegios, se impone la ideología woke, pero en los colegios de la Shabbat Lubavitch no la imponen. Ahí queda eso. Para transformarlo todo, ¿qué hemos de hacer? Primero, la transformación personal de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene que llevar a cabo una transformación personal en el sentido desapego de los bienes materiales. De todas formas, os los van a quitar. Pero si tenéis un desapego, sois menos esclavos de aquellos que os quieren quitar los bienes materiales. Segundo, el día que os muráis, no habrá problemas de herencia con los hijos y los nietos y con los hermanos, porque lo de las herencias se ve que es tremendo, me han dicho, ¿no? Tercero, tenéis que conseguir una educación exquisita para vosotros mismos que podáis transmitir a los demás. No puede ser que digáis, ay, yo es que esto de Mozart no sé nada, y de Calderón tampoco, y no sé quién era Shakespeare, y Julio César, ¿este quién era? ¿Era griego o era egipcio? No puede ser. Pero hay gente joven que no tiene ni idea de todo esto. Hay gente joven que no es que no sepa, es que no quiere saber. Entonces flota sobre el agua, en las olas, al son de la música que marca el sistema. Por lo tanto, tenéis que tener una cultura exquisita. No digo que lo sepáis todo, eso es un imposible, solo de las obras de Lope de Vega y 1100, ¿no? Pero tenéis que saber en qué mundo vivís, tenéis que conocer la geografía del mundo, de vuestros países, la cultura, la elevada cultura, y con esa formación exquisita vuestra podéis contagiar a los demás. Tenéis que ser un ejemplo viviente para los demás. Hemos ofrecido aquí 4 ejemplares de esta nueva ética revolucionaria, del que apenas quedan algunos porque también es un libro secuestrado. Algo que se hizo en la época de la sección juvenil de CEDADE para dar valores a los chicos jóvenes. Valores que no da nadie. Ni siquiera la Iglesia Católica se atreve a dar valores por no meterse en líos. Hemos de comunicar valores y ser un ejemplo. Tenéis que fundar familias. Los que tengáis 70 años ya llegáis tarde, pero los jóvenes y los que tengáis novias guapas como las que veo por aquí, tenéis que fundar familias y tener niños. Es cierto, los niños cuestan trabajo y lloran por la noche, pero eso es una inversión de futuro. No hay alegría mayor que los niños, ya os lo digo yo aquí, ¿eh? No hay alegría mayor. Ningún coche, ningunas vacaciones en las Maldivas os van a dar la alegría que os van a dar los niños. Un anuncio de televisión donde se denota la manipulación. Anuncios de preservativos donde pone un niño berreando y ponen simplemente piénsatelo bien antes. Es una bomba de relojería contra la familia y contra la procreación, porque están diciendo a las chicas, si tener relaciones con chicos, el resultado va a ser un niño berreante que nos va a dejar dormir. Es horroroso. Ponen todo el peso en base a lo peor, digamos, a lo menos cómodo de un bebé, que es que hay que cambiarle los pañales. Algunos lloran si les duele la tripita, ¿no? Pero nosotros también lloramos si nos pisa el pie un coche o nos golpeamos con el martillo un dedo, ¿no? Pero la mala fe de estos propagandistas de la antinatalidad es brutal. Tenéis que ser propagadores de la familia, y no solo de palabras, sino de hecho. Tenéis que tener niños. Ya sé que hoy en día es complicado y que el gran drama de la juventud europea es que el sistema no se está dando viviendas donde vivir. Pensar que parejas jóvenes de hasta los 30-35 años, en 1955 el 50% eran propietarios de vivienda. El 50% de las parejas de 30-35 años eran propietarios de vivienda en el año 55. Ahora, a la edad de 30-35 años, apenas es un 10 o un 15% los jóvenes que tienen una vivienda. No se la pueden permitir. No sé si será casual, pero sabemos, y aquí algunos ya cogimos la época franquista de propina, ¿no? Pero el caudillo hizo 4,5 millones de viviendas. La famosa frase de Arrese, el comisario falangista para la vivienda, que dijo, vamos a hacer propietarios y no proletarios. Y lo hicieron. 4,5 millones de viviendas. Hoy en día el Banco de España ha anunciado que en España faltan 650.000 viviendas, pero cada año habría que añadir 125.000 más, porque la gente joven está viviendo de alquiler y los inmigrantes que llegan no tienen dónde vivir y los sueldos son bajos.
Yo veo anuncios de gente que busca desesperada una habitación a compartir con otra chica, o una habitación a compartir pero tengo perro o tengo gato. Precios de 700, 800 euros en las grandes ciudades. Pero no todos son malas noticias. He leído hace poco un debate de la izquierda, lo que llamaríamos la izquierda sistémica, contra lo que ellos llaman los rojipardos. Y en ese debate, la izquierda sistémica, financiada por Soros, que está en el poder, que está en Podemos, que está en Sumar, critica a lo que ellos han denominado rojipardos, aunque de pardo no tienen nada, porque esta izquierda se ha dado cuenta que, a pesar de ser marxista, dice: oye, pero no puede ser que no tengamos una vivienda para la gente joven donde vivir. Les acusan. Esto es lo que defendía Resse, los falangistas. No puede ser que los sueldos sean miserables. No puede ser que las chicas no puedan sentirse seguras por la calle debido a la inmigración ilegal y a los delincuentes que otros países han soltado. No puede ser que no tengamos soberanía nacional ni orgullo nacional y que decidan en el exterior qué bases militares tenemos que tener en España y si hemos de ingresar o no a la OTAN. Existe esa izquierda. Eso es una buena señal. Hay gente honesta, inteligente, que, viniendo de un mundo ideológico diferente al nuestro, está llegando, observando la realidad cotidiana, a conclusiones muy parecidas a las nuestras. He hablado en otras conferencias de Orbán y de Bukele, porque han llevado a cabo acciones que han sido positivas, en mi humilde opinión, para sus poblaciones. Para Hungría o para El Salvador, lo que ha hecho Bukele y lo que ha hecho Orbán ha sido positivo. Pero, por ejemplo, se ha criticado mucho a Meloni porque ha militado en el bando favorable a mantenerse en la OTAN y a la guerra contra Ucrania, ¿no? Una que había sido militante del MSI, las Juventudes Postfascistas Italianas. Y, sin embargo, ha dicho: es más importante actualmente la guerra cultural, donde la izquierda ha estado dominando el panorama de los medios de comunicación, de la cultura y del arte en Italia. Ahora, en Roma, en el Monumento a la Patria, es el monumento gigantesco que hay en Roma a Italia y a la historia de Italia, podéis visitar una exposición que dura hasta el verano que viene sobre las foibe. Las foibe eran los pozos donde los comunistas de Tito tiraban vivos a los italianos de la Venecia Julia y de la Dalmacia. Los tiraban vivos. Miles y miles de italianos asesinados. Era un tema prohibido. La izquierda nunca quiso hablar de ello. Ella ha organizado una exposición para que eso quede firmemente anclado en la historia de Italia. Ha cambiado los directores de la televisión italiana y ha animado a la derecha intelectual a que ofrezca a Italia una alternativa al dominio total de la izquierda. Vuelvo a decir, lo que hace esta señora no es lo que haríamos nosotros, pero hemos dicho hace un rato, política es la ciencia de lo necesario y el arte de lo posible. Lo que tenemos es eso, no hay otra cosa. Fortalecer el convencimiento de que contra el espíritu del idealismo no hay fuerza material que pueda prevalecer, y tener en cuenta que el juego de la política internacional no se ha acabado. El destino y la historia continúan adelante, penséis lo que penséis vosotros. Bueno, es que yo me siento en mi rincón, en mi casa, veo a los inmigrantes pasar, la crisis económica, y entonces hay gente que se retira a la nostalgia por el pasado, o se retira a conversaciones intelectuales que van a ninguna parte, y algunos incluso se retiran al suicidio porque no ven salida. Eso es justo lo que no hay que hacer. Hay que coger al toro por los cuernos, hay que analizar la situación real en la que nos encontramos y militar, porque es posible que desaparezcamos, lo hemos dicho hace un rato, pero si desaparecemos, que sea luchando. Si desaparecemos, que sea hablando. Si desaparecemos, que sea militando. Si desaparecemos, que sea con familias. Si tenemos que irnos a la Orania de los sudafricanos Boer, o tenemos que irnos a las poblaciones que los norteamericanos crean en Estados Unidos, donde solo viven White Anglo-Saxon Protestant, pues hagamos como ellos. Pero lo que no podemos es tirar la toalla. Ha habido situaciones tremendas, aquí en Asturias lo hemos citado tantas veces, ¿no? Covadonga. ¿Quién podía imaginar que aquellos brutos se resistirían a la invasión musulmana e iniciarían un combate de 8 siglos hasta echarlos atrás? La resistencia en el cuartel de Simancas. Es decir, de lo poco hay lo grande. De Covadonga surgió la Reconquista. De la Reconquista surgió la conquista de América. De la conquista de América surgió
la hispanidad y la cristiandad hispana, que convenció a todo un continente. En esos 3 siglos y medio, España se desgastó, su esencia racial, su mejor sangre se desgastó en aquellas guerras y en aquella conquista. Ahora somos, según Spengler, un pueblo viejo y torpe que ha perdido su élan espiritual. Del élan espiritual que perdieron los hispanos en sus batallas contra Roma, surgió la España posterior. ¿Quién nos dice que de lo que nosotros dejemos no surgirá un nuevo futuro, una nueva Europa en algún lugar del planeta? Pero el mensaje de hoy era plantear la situación grave, casi catastrófica en la que nos encontramos, pero que la rendición no es posible y que la resistencia es necesaria. Para el teatro clásico español, para Calderón especialmente, el honor en la vida de un hombre era más importante que la vida. Así pues, hacer también vosotros del honor faro y guía de vuestra asistencia. Gracias por la asistencia. Bueno, pues si alguien quiere hacer preguntas sobre esto o muchos otros temas, tenéis la oportunidad porque mañana nos envían de vuelta a casa. Habéis quedado todos compungidos y pesimistas. Yo sí. Dime. Se puede. Dentro, por ejemplo, me parece muy interesante esto que comentas, que la política no siempre es lo que nos gustaría, sino se tiene que trabajar con lo que se puede, que al fin y al cabo es la vida. En Europa, tanto como continente como dentro de la UE, ¿piensas que deberíamos reformarla desde dentro, como algunos países como Polonia o como algunos países intentan hacer, o algo nuevo? Yo creo que hay que hacer lo que es posible en cada momento con las fuerzas que tienes. Al poder solo se llega de 3 formas. O tienes a las masas detrás tuyo, o tienes el dinero, o tienes las armas. Armas no tenemos ni queremos porque nos aniquilarían. El dinero no lo tenemos, solo podemos ganarnos a las masas o a una parte de ellas. Pero eso es solamente un sector del frente. Hemos hablado del sector espiritual, hemos hablado de la familia, de la batalla cultural. El hecho de que haya partidos identitarios que en todos los países están avanzando, sean cuales sean las simpatías que despierten en nosotros. Por ejemplo, sabemos que todos los partidos identitarios hoy en día son furibundamente prosionistas. Eso, desde todos los puntos de vista, es alta traición a Europa, porque precisamente el sionismo y sus creadores han sido los que han combatido desde Holanda, desde Inglaterra, a la España cristiana, y desde Turquía, la batalla de Lepanto, recordaréis, ¿verdad? Nos han combatido como han podido hasta el día de hoy. ¿Por qué son prosionistas? Hay que preguntárselo a ellos, pero es evidente que es un problema importante. Pero el hecho de que estos partidos avancen en todos los países es como un termómetro. Demuestra que las poblaciones de los países ya están hasta el gorro. De hecho, se está produciendo una desafección al Estado, una desafección al sistema. La gente cada vez menos se cree lo que oye en la tele. Y si la tele dice A, la gente no les hace ni caso. Solo menos del 40% de la población cree en lo que dice el Estado. Quiere decir que hay más de un 60% de personas que ya no se lo cree, ¿no? Esa desafección crea una debilidad hacia el sistema. En España nos están desmantelando el país. Lo que está pasando con los trenes, con las vías de tren, con las infraestructuras, con los pantanos de la Dana, demuestra que estamos en manos de políticos ineptos, de mequetrefes, que no tienen ni liderazgo, ni calidad humana, ni capacidad para dirigir una nación de 50 millones de habitantes. Entonces, es bueno que estos partidos identitarios, aunque tengan tantos defectos, estén avanzando porque nos sirve de termómetro. Las poblaciones de las naciones europeas están diciendo basta. Y simultáneamente, lo que he dicho antes, ¿qué política quieres llevar a cabo si no hay una juventud? Es muy irrisorio cuando ahora hablan de ir a la guerra contra Rusia. ¿Pero con qué soldados? ¿Con qué jóvenes? ¿Qué jóvenes quieren ir a la guerra si no hay jóvenes? Y los pocos que hay no van a ir a la guerra. Es un truco más del sistema para aniquilar nuestra economía. Su incapacidad demostrada en la vida civil quieren transformarla ahora con el miedo. Con miedo se puede conseguir de todo. Con el miedo nos hicieron hacer cosas tremendas con la pandemia. Y ahora con el miedo nos infunden el miedo a la guerra. ¿Pero por qué? Porque es un desastre la economía europea. Si Volkswagen, en vez de fabricar Golf,
fabrica camiones militares, salvan la industria automovilística alemana. Pensar que solamente construyendo, fabricando y vendiendo un Eurofighter, un caza de combate de la OTAN europea, es el mismo importe que 1.650 Volkswagen Golf GTI. Entonces, en vez de vender 1.650 Golf GTI, vendo un Eurofighter, ¿no? Entonces, ahora están intentando salvar la cara en base a esta idea de la guerra. Pero Rusia no tiene ningún interés en meterse en saraos contra Europa, y de hecho, lo que Europa tendría que hacer, los partidos europeos, creo que Meloni hace poco lo ha dicho, hay que hablar con Rusia. Esto está claro hace 10 años, hace 14 años. No le queda más remedio que entenderse con Rusia. Y hombre, es que España tiene que estar en la OTAN para defenderse de Rusia. ¿No será justo al revés? Que para no tener problemas con Rusia tendríamos que salir de la OTAN. Pero los políticos democráticos parlamentarios, los burócratas europeos, fomentan el miedo a la guerra para promover la industria militar, que por lo demás, como sabéis, en buena parte acaba en la industria militar norteamericana, donde se compran los obuses y la munición, dado que la OTAN tiene que, digamos, unificar los criterios militares de su armamento, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta más? ¿Crees que debería desaparecer la Unión Europea y volver a las fronteras? Yo creo que eso ya no es posible. Es decir, ahora estamos en una época de naciones continentales. Ni los separatistas, catalanes, vascos, tiroleses, bávaros, ni los soberanistas están hablando ya del pasado. Estamos hablando de la gran nación continental americana, que además tiene el patio trasero que es Hispanoamérica y Canadá, de la gran nación continental que es China y el sudeste asiático, y la nación continental rusa, y ahora aquí pretendéis volver al soberanismo. Es que es un imposible. Estáis fuera de época, fuera de órbita, fuera del momento. Lo que habría que hacer es fortalecer la Unión Europea. No puede ser que tengamos, somos 27, ¿verdad? 27 sistemas fiscales, todos en el euro, pero con 27 sistemas fiscales. Y ahora quieren incluir 10 nuevas naciones, Serbia, Bosnia, 10 más. 37 países diferentes, con diferentes sistemas fiscales, diferentes idiomas, diferentes administraciones. ¿Cuál es el problema de Europa? Nos falta un César, nos falta un líder. Necesitamos nuestro Putin, nuestro Xi Jinping, o como se llame, y nuestro Trump, aunque esté como una cabra. Pero es que no lo tenemos. Tenemos burócratas mequetrefes. A Macron en Francia no le ha votado ni el 11% de la población. A Trump en Inglaterra el 9% de la población. Y a Merz en Alemania el 14%. Tenemos gobernantes que gobiernan con los votos de una minoría. Pero ¿cuál es la peor minoría de todas? Que el hombre blanco en el mundo es hoy por hoy el 9% bajando al 8%. Somos el 8% de la población del mundo. Algo que ya advirtió Spengler en Años Decisivos, si lo habéis leído. Y cuando esta izquierda sistémica que promueve la lucha de clases utilice la lucha racial para acabar de aniquilarnos, ¿qué haremos? Y sin embargo, he comentado en alguna ocasión, quien me decía, el día que el último europeo esté bajo tierra, vendrán otras naciones a desenterrarnos con las uñas para que volvamos a tener ese espíritu fáustico de creación. Porque los africanos, los asiáticos, los americanos, todos vuelan en aviones inventados por europeos, conducen coches que inventamos los europeos, tienen sistemas de seguridad social, medicina, farmacéutica, operaciones de corazón abierto, que llevaron a cabo los europeos, sin menospreciar a los asiáticos y los inventos de otras poblaciones. Pero es evidente que todos en el mundo disfrutan de cosas que los europeos, en su espíritu fáustico, en su elan, que ahora han perdido, han creado. Veía esta mañana, mientras desayunaba, el concierto Año Nuevo, que lo han vuelto a dar en la televisión, y la mitad de los asistentes en Viena eran chinos y japoneses, que aman la cultura europea, que no se avergüenzan de aprender a tocar el violín y el piano, mejor incluso que nosotros, pero aceptan que la gran música es la música que interpretan, en este caso en el concierto de Año Nuevo en Viena, en Austria, ¿no? Ha habido un jefe de Estado africano, no recuerdo el país, pero recientemente, que está deseando que vuelvan las potencias coloniales. Algo inenarrable, que abandonaron África en los años 60, porque nos iba mejor que ahora. Cuando menos había orden, no había corrupción en el gobierno,
había agua, había carreteras que se arreglaban, que vuelvan. Yo no sé si eso es la solución. Por otra parte, las potencias europeas han sido sustituidas por China. Sabéis, por ejemplo, que en Hispanoamérica China está construyendo ahora una gran carretera entre Perú y Brasil, por ejemplo, o un canal interoceánico en Nicaragua, y está ayudando en las conexiones. China no hace las cosas gratis, no hace las cosas porque sí. Muchos países africanos donde Europa se retiró, China nos ha sustituido. Es decir, una Kulturnation, se dice en alemán, una nación creadora de cultura hace falta. El igualitarismo democrático nos ha hecho la idea de que hemos de ser todos iguales por lo bajo, porque en el momento que hay alguien que tiene más calidad, pone en evidencia al que tiene menos. Pero el mundo no es así, el mundo es jerárquico y no democrático. Siempre va a haber naciones cultivadas que propongan al mundo soluciones mejores que las que dan otros. La gran lucha mundial hoy en día es entre la potencia oriental china, japonesa del sudeste asiático, la potencia norteamericana que todavía tiene fuerza militar y los últimos europeos, piezas de museo, ¿verdad? Entonces, lo que habría que conseguir realmente es una potencia continental europea para poder hablar de tú a tú con la potencia norteamericana, la Rusia y la China. Volver al soberanismo local y a los separatismos es suicida y absurdo. Es como querer volver a la Italia previa a los romanos, ¿no? Con los etruscos y aquellas tribus que habían allí. Bueno, pues sí, serían más independientes. O a la España de los vascos y de los que vivían aquí en época de Numancia, ¿verdad? Claro que perdieron, porque los invasores les dieron para el pelo los romanos, pero salimos ganando con Roma, evidentemente. Quedó el espíritu de aquellos numantinos, de aquellos saguntinos, pero adoptamos la cultura y la civilización de Roma. Entonces, el gran problema de Europa son dos. Uno es que somos todos los europeos en Europa y en los continentes adyacentes, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Argentina, somos el 8 al 9% de la población del mundo. Ese es el problema. Segundo, no tenemos un líder europeo como tienen los demás. Y tercero, no hay una unidad continental, que es a lo que hay que tender. Por lo tanto, vamos al caos. Y vamos al caos y lo vamos a sufrir. No tendremos medios económicos, no tendremos libertad, porque no tendremos ingresos. Y dice, bueno, pero ¿puedes tener libertad sin ingresos? No. Un tuareg en el desierto tiene toda la libertad del mundo para ir con camello los miles de kilómetros que quiera. Pero si se pone enfermo, va a necesitar medicinas, va a tener que ir a alguna ciudad, a algún sitio, va a necesitar dinero. Sin dinero, el tuareg en el desierto no es libre. Ahora se están diciendo, no tendréis nada, pero seréis felices. Pero eso es falso. Si no tienes nada, ¿cómo vas a ser feliz? ¿Qué libertad vas a disfrutar, verdad? Entonces vamos a sufrir una hecatombe. Y tal como están las piezas sobre el tablero, es decir, como un Estado Mayor militar que estudia la situación en el frente, la situación en el frente es que la hecatombe llega. Económica, social, tecnológica, racial, demográfica. Habrá núcleos de resistencia, habrá gente que decida luchar, otros que se rendirán, otros que desaparecerán en la mezcla étnica, como ocurrió con los indoarios en la India hace 4.000 años, ¿verdad? Pero los que queden pueden volver a crear una Europa en algún lugar. Y entre esos que queden tenéis que estar vosotros. Gracias.